Bueno, pues después de lo impresionantes que han sido las dos presentaciones anteriores, a mí me toca hablar de la hermana pobre y fea de la geotermia. No tiene nada que ver con el glamour y con lo pomposo de la energía solar, de la eólica, de la hidráulica, de otras energías renovables mucho más vistosas y mucho más conocidas, pero mi intención es convenceros de que es una energía muy útil, muy necesaria y que el IFME tiene que dar un decidido paso adelante para avanzar en su implementación en España. Vale, entonces lo he dividido en tres partes, una muy breve, que es la geotermia somera, porque creo que tanto a nivel de ciudadanos como a nivel de IFME es la gran desconocida. Desde el punto de vista geológico es mucho más intuitivo para nosotros entender la geotermia profunda, pero no es tan inmediato entender la geotermia somera. Me gustaría compartir con vosotros la tremenda versatilidad que tiene la geotermia somera, todas las posibilidades que permiten aprovecharla. Luego vamos a hablar de si el IFME como servicio geológico tiene que dar un apoyo fuerte y decidido a la implementación de esta energía renovable. Necesitamos, primero de todo, o una de las primeras cosas, realizar mapas de potencial geotérmico somero. Ignacio Marzán ya habló de la necesidad de crear mapas de potencial geotérmico profundo. Son necesarias las dos cosas. Y por último, me gustaría comentaros el objetivo fundamental por el que os cuento todo esto y por el que veo que es necesario implementar la geotermia somera. Bueno, en todo esto no me voy a entretener porque Celestino ya lo ha contado todo. La geotermia es la energía almacenada en forma de calor bajo la superficie de la Tierra y, como ya sabéis todos, proviene o del interior o del exterior de la Tierra. Entonces, nosotros aquí la energía geotérmica no podemos hablar de yacimiento, porque realmente, como ya ha dicho Celestino, la geotermia somera se puede explotar en cualquier punto de la corteza terrestre, pero sí podemos hablar de recurso. ¿Dónde tenemos recurso? Pues si esto es un corte más o menos de la parte más superficial de la corteza terrestre, en profundidad es donde más se nota el calor que procede del interior de la Tierra y se materializa en lo que nosotros medimos como gradientes geotérmicos, y en superficie es donde más se detecta la energía que proviene del interior del Sol, que no es ni muchísimo menos inferior a la del interior de la Tierra. Si os fijáis, son más o menos del mismo orden de magnitud, incluso varios órdenes superior a la energía solar. Entonces, dentro de este rango superficial, los 10-15 primeros metros son muy sensibles a la climatología, son muy sensibles a la temperatura de la atmósfera. Vemos que en agosto el terreno puede estar muy caliente y a medida que entramos en profundidad se va estabilizando en torno a un valor. En febrero el terreno puede estar muy frío y a medida que entramos en profundidad se va estabilizando un valor, pero lo que tenemos seguro es que a partir de una cierta profundidad, que suele estar entre 10 y 15 metros, tenemos toda una franja de terreno que tiene una temperatura constante durante todo el año. Ese es nuestro recurso geotérmico somero. Bueno, no os lo voy a explicar otra vez, pero vamos, sabemos que la geotermia de alta temperatura sirve sobre todo para generación de energía eléctrica, la de baja, que es un caso intermedio, sirve para usarla directamente, el calor que tiene el agua, y la geotermia somera o de muy baja temperatura normalmente se utiliza para climatización mediante bombas de calor. Pues ya quiero hacer una primera distinción. Esta geotermia trata el terreno como una fuente de energía. Esta geotermia trata el terreno como una fuente o sumidero de energía. Cronológicamente, el hombre ha ido aprendiendo a usar la energía geotérmica en sus diferentes opciones, ¿no? Primero aprendió a usar directamente el calor que provenía del interior de la Tierra, o por rocas calientes o por manantiales de aguas termales, el uso directo del calor. Luego, en 1904, se inventa en la Toscana, en Italia, el primer generador de electricidad a partir de energía geotérmica. Aquí comienza la producción de electricidad a partir de geotermia profunda. Y en 1948 se inventa la primera bomba de calor con uso geotérmico para calefacción de viviendas. Para mi gusto es el mejor invento después de la cama y la rueda. Ahora vais a ver por qué. Bueno, pues
Volvemos otra vez a lo mismo. Al principio solo sabíamos usar el terreno como fuente de energía, aprovechar el calor que venía a nosotros. Ahora sabemos usarlo también como sumidero de energía. ¿Qué es la bomba de calor? De una forma muy sencilla. Una bomba de calor es una tecnología, un aparato que nos permite imponer un flujo de calor a nuestra conveniencia. En condiciones naturales, el calor siempre va a tender a ir del punto caliente al punto frío. En la naturaleza siempre ocurre así. La bomba de calor nos permite mandar el calor del punto frío al punto caliente si así nos interesa. Por ejemplo, tenemos bomba de calor que todos la conocemos en nuestros frigoríficos. En nuestros frigoríficos la bomba de calor atrapa el calor del interior del frigorífico, que es el foco frío, y lo expulsa al exterior, que es el foco caliente. ¿Qué significa eso? Que a partir del invento de la bomba de calor, nosotros podemos jugar con los flujos de calor e imponer flujos de calor artificiales en el terreno. Pero la bomba de calor que usamos en geotermia es exactamente el mismo concepto que la que se usa en aerotermia, que ahora está tan de moda, sale en la tele, va a salir de Merlin, IKEA y todo el mundo te vende aerotermia, pero vamos a compararlas un poquito. Si estamos en invierno y nosotros queremos calentar nuestra casa a 22 grados, la bomba de calor en aerotermia va a intentar robar calor del aire, que va a estar a 0 o 5 grados, va a intentar robar calor de aquí para calentar nuestra casa. Mientras que en geotermia, la bomba de calor va a robar calor del terreno que está a 18 grados todo el año para calentar nuestra casa. Es muchísimo más eficiente hacerlo a partir del terreno que está a 18 que a partir del aire que está a 5. En verano, por el contrario, nosotros queremos refrigerar nuestra casa. Entonces, robamos el calor al interior de la casa y lo expulsamos al exterior. En aerotermia estamos expulsando el calor de la casa al aire que está a 40 grados, que de por sí ya está muy caliente. Mientras que en geotermia robamos el calor del interior de la casa y le inyectamos en el terreno, que está a 18. Es muchísimo más eficiente inyectar calor en un medio a 18 grados que en un medio a 40. O sea que os acabo de mostrar que tanto en invierno como en verano el mismo concepto de bomba de calor resulta mucho más eficiente si intercambiamos calor con el terreno que si lo intercambiamos con el aire. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía ya ha afirmado que la climatización de edificios mediante bomba de calor o geotermia es la forma más eficiente de climatización que existe. Todo esto debido a que, pues yo lo llamo la magia de la geotermia, cuando le doy esta clase a los niños, que es que quitando los 10-15 primeros metros que les afecta la climatología del terreno, el resto tenemos aquí una masa tremenda de terreno, de corteza terrestre, a una temperatura constante verano e invierno que nos va a permitir intercambiar temperatura, intercambiar energía con ella, tanto como fuente como sumidero de calor. Aparte que desde el punto de vista del impacto visual, que también es importante, este es el aspecto exterior de una instalación geotérmica y este es el aspecto exterior que puede tener la instalación geotérmica. Realmente las dos son renovables, pero no es lo mismo. Bueno, en cuanto a sistemas geotérmicos someros, no me voy a enrollar mucho porque vamos mal de tiempo, pero cuando contamos con un nivel freático, con un acuífero suficientemente importante, nosotros podemos extraer agua del acuífero mediante una bomba, intercambiar energía con la casa mediante una bomba de calor, por ejemplo, le robamos el calor para calentar la casa y devolvemos el mismo agua del acuífero al acuífero, pero un poco más fría. Lo único que estamos haciendo es robarle calor, pero devolvemos el agua al acuífero. Entonces, no es un uso consultivo del acuífero, no estamos gastando el agua del acuífero, solo le estamos robando un poco de energía. Cuando no existe un acuífero con esas condiciones, que tenemos un terreno que puede ser roca, puede ser sedimento, más o menos compacto, más o menos saturado de agua, con más o menos agua, podemos hacer un sistema cerrado, donde tenemos un sistema cerrado por el que discurre un fluido, que puede ser sencillamente agua con algo de sal o agua con algo de anticongelante, intercambia su energía con el terreno aquí y luego intercambia su energía con la casa aquí mediante la bomba de calor. Es lo mismo, pero no usamos agua subterránea. Aquí vamos a romper un primer mito. Es falso que solamente se pueda hacer geotermia en acuíferos. Seguimos. En Estados Unidos les gusta mucho el sistema horizontal porque cuentan con amplios jardines delante de las casitas, pero aquí en España se usa muy poco y es mucho menos eficiente, no me voy a enrollar con él.
Y luego, normalmente en las clasificaciones se habla de cimentaciones termoactivas. A mí no me gusta este nombre. A mí me gusta hablar de geotermia en infraestructuras o en obra civil. ¿Por qué? Porque se empezó con pilotes. Decían, pues si ya tenemos que hacer una construcción en la que tenemos que fabricar pilotes, ¿por qué no les metemos los circuitos estos por los que circula el fluido caloportado, el agua o el agua con anticongelante, y ya intercambia energía con el terreno aprovechando que va a estar incrustado en el terreno? Pues así es como comenzaron, con pilotes, y se hicieron muy famosos. Pero todo esto ha ido creciendo y ahora ya tenemos pues pavimentos de carreteras en los que tenemos los tubos de intercambio de calor embutidos dentro del pavimento y podemos evitar la acumulación de nieve o hielo en invierno. Por ejemplo, aquí tenéis un puente en Estados Unidos que, para modo de demostración, la mitad del puente tiene geotermia y la otra mitad no. Mirad el efecto. Está demostrado que el uso repetitivo todos los años de sales fundentes para fundir las sales no solamente es un gasto de dinero innecesario, sino que además corroe el hormigón y las estructuras metálicas. Tener una instalación geotérmica evitaría de por vida tener que usar sales fundentes. Pero es que esto se ha ido desarrollando más. Ya tenemos túneles geotérmicos. Imaginaos todas las paredes del túnel, toda la bóveda, todas las paredes con tubos de intercambio de energía con el terreno. Pensad que los túneles atraviesan macizos rocosos, que es un tremendo volumen de roca con inercia térmica que nos permite o atrapar su calor o inyectárselo, y nos permite una continuidad en el tiempo muy grande. Para que os hagáis una idea, todos los túneles que pasan o de Suiza o de Austria hacia Italia, atravesando los Alpes, todos son geotérmicos. Y gracias a la geotermia de los túneles dan servicios geotérmicos a polideportivos, a ayuntamientos, a viviendas, a pueblos, etc. Y por último, la última gran innovación ha sido cualquier infraestructura que se haga en el subsuelo, que pueden ser galerías comerciales, estaciones de metro, estaciones de tren, cualquier cosa que haya embutida en el terreno. En el momento que tiene una superficie de contacto con el terreno de hormigón, el hormigón tiene unas propiedades térmicas muy similares al terreno. Entonces, ¿por qué no intercambiar energía con el terreno en cualquier obra que haya embutida en el subsuelo? Por ejemplo, la estación de metro de Pacífico tiene geotermia. ¿Por qué? Porque la frenada de los trenes en la estación de metro genera muchísimo calor. Entonces, las bombas de calor atrapan el calor de la estación de metro y la expulsan al terreno mediante unos sondeos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no encontramos una demanda que utilice este calor, por ejemplo, para calefactar, lo que estamos haciendo enviando de forma ininterrumpida y continuamente calor al terreno. Ahora hablaremos de eso. Esto es para que veáis que no solamente se hace geotermia con un sondeíto a pie de una casa individual. Esto son unas instalaciones en Frankfurt que tienen unas tremendas galerías comerciales, además preciosas, mirad qué bonitas, con un hotel de 96 metros de altura y un edificio de oficinas de 135 metros que coincide con una estación subterránea de metro justo debajo. Bueno, pues tienen 130 pilotes termoactivos construyendo pantallas y 262 pilotes termoactivos aislados que generan la calefacción y la refrigeración suficiente para toda la instalación. El edificio de oficinas, el hotel, las galerías y refrigerar la estación de metro. Bueno, pues como ya os he dicho, primero aprendimos a hacer los usos directos térmicos de la geotermia, luego aprendimos a generar electricidad, luego hemos aprendido a climatizar gracias a las bombas de calor geotérmico, y lo último que hemos aprendido es que el terreno nos vale no solamente como fuente o sumidero de energía, sino que nos vale para almacenar energía térmica en el subsuelo. Y esto es nuevo para nosotros. Existen muchísimas posibilidades, las veis todas aquí, pero las tres más famosas, de las que habéis oído hablar seguro, es almacenamiento térmico en acuíferos, almacenamiento térmico en rocas o en terreno y almacenamiento térmico en cuevas o cavernas. Por ejemplo, cuando hablamos de los sistemas abiertos, de aprovechar la geotermia en un acuífero, esto no es almacenamiento. Imaginaos un acuífero con un suficiente flujo de agua importante. Nosotros extraemos agua del acuífero, intercambiamos energía con el edificio, que en invierno lo que hacemos es calentarlo, le robamos el calor al agua y devolvemos el agua al acuífero más fría de lo normal. Y generamos aquí una pluma térmica de frío. Pero con el flujo de agua se va disipando y se va disolviendo, ¿vale? En verano, por el contrario, nosotros necesitamos refrigerar el edificio, entonces cogemos agua del acuífero, intercambiamos el calor con el edificio y devolvemos el agua al acuífero más caliente de lo normal. Pero esta pluma térmica de calor
se va disipando con el tiempo gracias al flujo de agua elevado. ¿Qué pasa en el almacenamiento térmico en acuíferos? Imaginamos que tenemos agua en el terreno, pero no tiene por qué moverse, no tiene por qué tener una dinámica tan potente como en el acuífero anterior. Entonces, extraemos calor del acuífero, le damos calor al edificio para calentarlo y devolvemos el agua al acuífero más fría de lo normal. Que no se disipa, que se queda aquí atrapada, porque el flujo del acuífero no es lo suficientemente potente como para disipar la pluma térmica. Bueno, no importa. Cuando llega el verano y necesitamos refrigerar el edificio, invertimos el sentido del flujo y cogemos agua de esta zona que está más fría de lo normal y refrigeramos de forma prácticamente gratuita, sin uso de la bomba de calor, del edificio. Y al revés, devolvemos el agua al acuífero más caliente de lo normal. Una vez más, esta pluma térmica caliente no se disipa, se queda aquí almacenada. Bueno, no importa, cuando llega el siguiente invierno, aprovechamos que esta zona está más caliente de lo normal para calentar el edificio. A esto se le llama almacenamiento térmico estacional. Aprovechamos el excedente de calor del verano para calentar invierno y aprovechamos el excedente de frío del invierno para refrigerar en verano. Esto se puede hacer aunque no haya acuífero. Puede haber roca o sedimento, cualquier material geológico, y nosotros podemos inyectar calor que se quede almacenado en torno a los sondeos, porque esto se haría mediante sondeos, y cuando llegue la necesidad de calor, aprovechamos esta pluma térmica de calor que hay en torno a los sondeos. O sea, no es necesario que haya acuífero para acumular energía térmica. Esto, por ejemplo, es el aeropuerto de Zúrich. En el aeropuerto de Zúrich tienen aquí unas placas solares que cogen energía del sol, mediante unos calentadores calientan agua y almacenan el calor aquí en el terreno mediante 49 sondas geotérmicas de 160 metros de profundidad. Y se queda aquí almacenado el calor, no se va a ningún lado, no se disipa. Cuando llega el invierno, con este calor, climatizan, calientan todo el aeropuerto. Por último, el almacenamiento en cuevas o cavernas. Pueden ser naturales o artificiales. Nosotros podemos aprovechar cavernas abandonadas, de minas abandonadas o cavernas naturales donde tengamos control del volumen y que no se nos escape por los lados porque habría pérdidas de energía. Y podemos almacenar energía térmica. La forma más eficiente es mediante agua caliente. Esto, por ejemplo, es una cueva que hay en Suecia, que está operativa desde 1983 y que tiene un volumen de almacenamiento de 115.000 metros cúbicos, donde almacenan agua caliente de hasta 90 grados. ¿Cómo calientan el agua? A partir de paneles solares. Mediante paneles solares cogen energía, calientan el agua, la mantienen aquí en esta cueva. Esta es una foto real de la cueva. Mantienen aquí el agua caliente en la cueva y en invierno con esta agua caliente calefactan todo el barrio. Bueno, ¿y cuál es el futuro de todo esto? Hemos pasado de aprender a hacer un uso directo, generar electricidad, aprender a climatizar, aprender a almacenar energía térmica. ¿Cuál es el futuro? Las redes de distrito. Las redes de distrito, el concepto es el de toda la vida. Una central, un suministro de agua centralizado de agua caliente sanitaria y calefacción a diferentes edificios o barrios mediante unas conducciones en canales, ¿vale? Pero está evolucionado. Con el tiempo, estas redes de calefacción han generado la segunda generación, la tercera, la cuarta, vamos por la quinta generación de redes de distrito. Ahora mismo se llaman redes de calor y frío. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que ser agua a altísimas temperaturas yendo por las conducciones. Podemos tener, por ejemplo, una tubería de agua caliente y una tubería de agua fría duplicada en la conexión. Imaginad que esto es un pueblo, un barrio, una ciudad. Y entonces podemos tenerla híbrida, podemos tener eólica, podemos tener paneles solares, podemos tener biomasa y entonces cualquier producción de calor a partir de paneles solares, calor residual de cualquier actividad industrial, calor residual de cualquier infraestructura subterránea, iría a la red caliente. Cualquier necesidad de frío cogería del agua fría. Y entonces siempre tendríamos productores de calor y de frío aportando su energía fría o caliente a la red de calor y frío. Y entonces, aquí la geotermia, ¿cuál es su valor añadido? La geotermia serviría como almacén temporal que cubriría el desfase entre la oferta y la demanda en ambas temperaturas. Imaginaos que en invierno, no, que en verano, por ejemplo, podemos acumular calor generado de calor residual industrial o de los paneles solares o de refrigerar las viviendas. Se queda aquí almacenado en el terreno. La geotermia nos vale como almacén. Y cuando llega el verano, cuando llega el invierno, este calor almacenado, gracias a toda esta red de calor y frío,
lo aprovechamos para calentar. Esto sería un esquema más o menos de cómo funcionaría. Las casas en invierno cogerían calor de la red caliente, soltarían frío al agua fría. En verano cogerían frío del agua de la red fría, soltarían calor al agua caliente. La industria generaría calor residual que mandaría a la red caliente, los paneles solares, edificios, oficinas, etcétera. Y la geotermia serviría como un buffer, como un almacén de inercia térmica que nos serviría para cubrir y que no queden ni picos de exceso de energía ni valles con falta de energía. Quería llamaros la atención sobre el caso de UNOSA. No sé si todos conocéis la empresa UNOSA, que es la que gestionaba la explotación de las minas de carbón que hay allí. Bueno, este es el caso de Mieres, en Asturias, que ha sido distinguida en 2019 con un premio de los Global District Energy Climate Awards, que concede la Agencia Internacional de la Energía, porque lo que han hecho es una mina abandonada de carbón, pero que estaba inundada de agua y que tenían que estar bombeando continuamente. Han dicho, ¿por qué no hacemos una red de distrito con ella? Ya que tenemos que bombearla, vamos a hacer que este agua que bombeemos pase por toda esta zona. Bueno, pues esta red de distrito que han construido cubre un hospital, el Hospital de Builla, el edificio de investigación de la Universidad de Oviedo, el Instituto de Educación Secundaria Bernardo de Quirós, un edificio de viviendas y una escuela y la Politécnica de Mieres, todo con una red de distrito de agua calentada a partir del agua de mina. Y esto fue una gran noticia y además son visitables, se pueden visitar y te cuentan la conversión de la explotación de carbón a la explotación geotérmica. Bueno, pues ahora que os he convencido de lo interesante que es la geotermia somera, en España tiene muy poca implicación, muy poco uso. Es una tecnología totalmente madura, en el resto del mundo se conoce desde hace 100 años, en el resto del mundo se utiliza desde hace más de 100 años. ¿Y por qué en España no la usamos? Pues fundamentalmente, a mí se me ocurren varias razones. Fundamentalmente, el ciudadano no conoce todas estas opciones que habéis visto hoy y no tienen una forma de facilitarles el acceso al conocimiento para usar geotermia. Cuando ellos quieren meter una energía renovable, lo que les suena es la solar, lo que les suena es la eólica, lo que les suena es la aerotermia, pero nadie le dice, oye, que puedes usar geotermia, que no es cara y que además en tu terreno es posible. ¿Y qué es lo que puede hacer el IGME desde aquí? El IGME puede hacer, igual que tiene que hacer mapas de potencial de geotermia profunda, debe hacer mapas de potencial de geotermia somera, donde le digamos a los ciudadanos, oye, que tú puedes hacer aquí un almacenamiento de energía, oye, que tú aquí puedes hacer un bucle abierto, oye, que tú aquí puedes hacer un bucle cerrado. Y entonces nosotros daríamos el apoyo para que tomen la decisión con criterio y con estrategia, conociendo la geología del terreno donde lo hacen. Esto no es nuevo, a nivel europeo ya se han hecho muchos casos. Aquí tenéis un proyecto que se hizo hace años del potencial geotérmico de toda Europa. Lo que pasa es que este proyecto solo cubría los 10 primeros metros de terreno. Y solamente algunos casos para deciros que hay un montón de países que ya tienen hecha esa cartografía de potencial geotérmico. Esto es Irlanda, todo mediante visores gratuitos en la página web del Servicio Geológico. Esto es Irlanda, donde hablaste, te distingue dónde puede ser de bucle abierto o bucle cerrado. Esto es Reino Unido, donde te distingue dónde es más favorable bucle abierto y dónde es más favorable bucle cerrado, el Servicio Geológico de Reino Unido. Esto es Francia, etcétera. Entonces, en España ya se hizo una primera propuesta de estudio del potencial geotérmico somero de España, lo hizo el IDAE junto con el IGME en 2011 y llegó a estos dos mapas que son zonas de interés para potencial de baja, media y alta temperatura. Y además, para cada comunidad autónoma hizo un mapa de potencial térmico superficial, pero básicamente lo que hacía era asignar entre 5 valores, desde muy bajo hasta alto, una clasificación en 5 niveles en función de la litología del mapa geológico. Y luego identificación de las masas de agua donde tal vez se podría hacer ciclo abierto. Pero como primer intento, muy digno, muy encomiable, muy respetable y muy de agradecer. Pero es momento de hacer algo mucho más serio, más riguroso y más completo. Luego, se han visto iniciativas a nivel de comunidades autónomas. Algunas comunidades autónomas han hecho de forma
individual, porque ellos lo han visto necesario, mapas de potencial de geotermia somera. Esto es un mapa de Andalucía, esto es Galicia, esto es Cataluña. Quiero llamar la atención sobre el magnífico trabajo que están haciendo desde el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, donde han hecho un visor donde es posible consultar la geotermia somera y profunda de toda Cataluña. Esto es el mapa de potencial geotérmico de Extremadura, etcétera. Y por último, deciros que España hace poco ha entrado a participar en un proyecto que se llama, no lo veo, a Geological Service for Europe, GSEU, lo veis aquí, que es, digamos, la continuación de un proyecto europeo que hubo hace años que se llamaba GeoEra. Todo esto promovido por Eurogeosurveys, que digamos que es el servicio geológico, la Confederación de Servicios Geológicos de toda Europa, ¿no? Bueno, pues dentro de este proyecto la idea es ofrecer un servicio homogéneo a toda Europa en todas las ramas de la geología, y dentro de este proyecto europeo el grupo de trabajo 3 se refiere a energía geotérmica, donde nos hemos comprometido a estudiar el inventario de bases de datos que existe en toda Europa, de geotermia somera y profunda, a ver los mapas que existen online y tratarlos de una forma homogénea y coordinada de geotermia somera y profunda, y un nodo de conocimientos y competencias en términos de geotermia en toda Europa. Entonces, se supone que al final del proyecto, cuando haya terminado, pues tendremos una plataforma online donde habrá a disposición de todos, de libre acceso, un atlas de geotermia y una base de datos de instalaciones realizadas con geotermia, y un nodo de competencias y conocimientos geotérmicos. ¿Todo esto para qué? Ya termino. Porque nuestro objetivo es, en España tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, 2021-2030, que intenta comprometernos a que en 2030 vamos a tener un 42% más de energías renovables con respecto a 2005 y un 26% menos de gases de efecto invernadero que en 2005. Bueno, pues vamos más o menos por aquí, por donde pone un 20, y la probabilidad de que lleguemos a un 42% de energías renovables lo veis aquí. Es bastante difícil. Aquí está la reducción de un 26% de gases de efecto invernadero. Esto a nivel de España. Y a nivel de Europa, el objetivo que hay es para 2030 un 42% de energías renovables, y para 2050 un 97% de energías renovables. Esto significa, se pretende llegar a la neutralidad climática. Pues os digo desde ya, y con esta frase quiero terminar esta charla, que esto es absolutamente imposible si solo pensamos en energías renovables eléctricas. Hay que empezar también a pensar en energías renovables térmicas. Y la geotermia somera es una de las grandes herramientas que nos van a ayudar a cumplir con estos objetivos. Si no pensamos en energías térmicas como la geotermia somera, no vamos a cumplir nunca estos números. Muchísimas gracias por todo.